La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Nikashnok. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Para consumar gradualmente nuestra entrega a lo superior, tiene que haber una concepción, una percepción de lo superior en nosotros. Hasta que esa concepción de lo superior en nosotros, esa percepción del inmutable en nosotros, no está dada en alguna medida, no podremos alcanzar ciertos niveles de entrega. Cuando ese aspecto dual entre creador
y criatura marchan hacia una síntesis en el marco de nuestra conciencia, abrimos una puerta fundamental en el contexto dimensional, donde realizamos el aprendizaje de aquella etapa. El ser se entrega, sin saberlo, a aquello que inunda su conciencia. Lo divino está presente en todos y en todo, inalterablemente, mas solo se manifiesta cuando la congestión ilusoria pasa por sucesivas etapas de disolución. La consumación de nuestra entrega dejará de ser meramente teórica si la confirmación del único en nosotros y de nosotros en él resulta de una vivencia procedente del avance hacia la espiritualidad práctica. Colección Cuadernos, La Luz del Peregrino, cuaderno número 1, la entrega de Daniel Gagliardo. Como cortina musical en este programa, vamos a escuchar una creación que también va a interpretar en guitarra de nuestro hermano Wionak, que titulara Camino Único. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify y YouTube. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Cierre del Cielo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Encontrarnos en Facebook e Instagram como La Conciencia y el Cosmos. De África a América 3 plagas. Una de ellas asalta Europa. La vida se torna una experiencia de fe. Los peregrinos sin ser objetos de ello. Su alimentación y amor los excusan. Desenfreno en el norte. Los del sur deberán ser prudentes. El gallo aún sigue gravemente herido. Agoniza entre dos mares, de terrible sed. Grandes temperaturas lo funden y esterilizan. Este es un versículo de la Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética de Daniel Gagliardo. Comenzamos entonces con el programa de hoy, presentando el tema central. La multiplicidad nos lleva a la unidad. Y el primer bloque titulamos El pulso de los aspectos superiores está oculto en las informaciones. Una persona asistente a este estudio pregunta qué querría decir realmente el instructor Jesús cuando pronunciaba esa frase tan conocida: creced y multiplicaos. Luego también preguntan qué quiere decir llegar a un grado de escalón. Y finalmente una persona lee un trecho de la nota número 19 del cuaderno de notas número 4. No es crecer y está en condiciones de dejar embarazada a la novia. No sería eso.
multiplicar el estado de conciencia, multiplicar las posibilidades de servicio, multiplicar el alcance que tengamos potencialmente en relación a ese universo que conformamos. Porque multiplicarse no es acaparar nada. En términos internos, multiplicarse no es tener más, no es acaparar, no es llegar primero. Multiplicarse es eso, multiplicar el potencial. Quiere decir, nuestro potencial es infinito. Por eso la evolución no termina nunca. Entonces, multiplicarnos en relación a las posibilidades que en cada etapa tenemos. Porque potencialmente nosotros en cada etapa tenemos renovadas posibilidades de expandirnos. Eso es lo que se entiende por multiplicar. Crecer, expandirse y automáticamente, como consecuencia de esa expansión, multiplicar nuestro potencial, nuestro alcance. Exacto, el mismo grado de esfuerzo no nos serviría para nada. Subir un escalón hoy, el mismo grado de esfuerzo no nos va a servir para mañana, porque si no, no lo vamos a pasar. Llegar a un escalón significa que aplicamos un grado de esfuerzo, pero que ese esfuerzo que efectivamente nos permitió llegar a subir ese escalón, nos fortaleció para que el nivel de esfuerzo posterior sea mayor. Cada vez que el esfuerzo, quiere decir que la voluntad es aplicada correctamente, el fortalecimiento consecuente nos deja en condiciones de poder superar la posibilidad de lo que hicimos antes, en esfuerzo, en voluntad, en inteligencia, porque hay una cantidad de componentes. Algunas veces uno de esos componentes tiene una preponderancia para subir el escalón que estamos enfrentando, pero hay una multiplicidad, una convergencia de componentes, que son los que, sumados a la energía de la voluntad, como herramientas nos van a permitir emprender eso que ahora pasa a ser el nuevo patrón, el nuevo parámetro con el que tenemos que trabajar. Entonces, ciertamente que es así. Por eso dijimos que en el contexto amplio de lo que tenemos que hacer para subir el escalón que estamos enfrentando, hay una convergencia de condiciones, de herramientas, de cualidades, de elementos, y la voluntad, en este caso la voluntad poder, a la que hace referencia directamente, es uno de ellos. Porque sin poder avanzar en la maduración de la relación de la conciencia con el primer rayo, prácticamente nada podría ser hecho. Porque cada uno de los rayos que está presente en algún grado en todo lo que hacemos, está por algo presente, esté más o menos activo. Y la voluntad poder, en una humanidad que suele ir a la saga y viene retrasada, es una herramienta con la cual trabajar. Por más que esta humanidad en este sistema solar no haya trabajado directamente con la regencia del primer rayo, sino indirectamente, es una energía que no deja de estar disponible y que tenemos que entender. Y la forma de entenderla es de modo práctico buscar sintonía interna y apelar a todo lo que tenga que ver con la predisposición de nuestra conciencia para con esa energía interior con la cual tenemos que entrar en sintonía. Indirectamente, aunque no podamos entender como vivencia estar sumergidos en un contexto de voluntad-poder, de primer rayo, en un universo, en un sistema, indirectamente vamos a poder apelar a esa energía, vamos a estar en condiciones de apelar a esa energía. Esas notas las escribíamos para que salieran en los diarios de Uruguay. Durante varios años, de 2 diarios de Uruguay nos pedían escritos para publicar. Esos cuadernos de notas surgen de esos escritos. Y es que si no podemos avanzar con lo que se nos va ofreciendo, va a seguir siendo actual. Digamos, sería ampliada, más que desactualizada, sería reforzado su envergadura. A ver, esta información no se desactualiza, porque es una base fundamental de la relación con la verdad, de la conciencia con la verdad. Pero sí se podría ampliar las informaciones. De hecho, se fueron ampliando informaciones. Muchos de ustedes lo saben porque lo han percibido, a veces lo han manifestado. A medida que lo que se nos fue dando pudo ser suficientemente masticado y que empezó a digerirse en algún grado interesante, fuimos ampliando informaciones, porque es así, se fueron ampliando informaciones. Pero seguimos estando limitados. Si nosotros pudiéramos profundizar, sobre todo conjuntamente, de un modo más puntual, que esté de un modo más homologado el proceso de nuestra conciencia en relación no solo a la teoría en términos de comprensión, sino a la práctica en términos de aplicación,
podríamos recibir todavía más informaciones. Pero ¿qué hacemos con más informaciones si todavía no pudimos digerir adecuadamente, armonizar la teoría de esas informaciones, que es decir, lo que la letra de la información ofrece, y mucho menos aplicarlo? Lo que recibimos y lo que no recibimos está en la justa medida de lo que hicimos y lo que no hicimos. En la medida que podamos hacer más, vamos a recibir más. En la medida que no podamos, vamos a seguir ahí. A diferencia de otros procesos que son meramente kármicos, la instrucción que nos prepara para el final de la transición tiene una inteligencia diferente, no solo se rige por protocolos netamente kármicos, sino aspectos de la ley evolutiva superior. Entonces, esos aspectos están ocultos en la información a partir de que comienza la transición planetaria. Están ocultos. El pulso de esos aspectos superiores están ahí. En nosotros está poder generar la posibilidad de que lo externo relativo a esos pulsos pueda manifestarse de un modo más profuso para que lo externo se ponga un poco más a la altura de lo que internamente está ahí pulsando y que no falta, que abunda, pero que externamente todavía tiene una limitación para manifestarse. Si la jerarquía no pudiese estar presente por medio de canales maduros y estables, habilitando al grupo como extensión de la actividad jerárquica, dificultosamente la donación y entrega de aquel conjunto contaría con el potencial requerido. En la actual transición, un grupo debe contar con algunos seres que internamente puedan ser confirmados como miembros activos de la jerarquía. Silenciosamente, su presencia estimula al grupo para sostener una disposición de trascendencia y actualización. La luz del peregrino, cuaderno número 1, la entrega, Daniel Gagliardo. Pasamos a escuchar una obra nuestra titulada Nueva Vida. No estáis siendo estimulados y acompañados, sino para que el único propósito en vosotros y a través de vosotros se consume.
existen campos de vida que no se realizarán hasta que vuestra realización no esté consumada en cierto grado. La adaptación continua de algunos aspectos del actual tratamiento de la situación global, bien sabéis que a vosotros se debe. Contáis con grandes lastres, pero también contáis con las energías de transmutación y liberación otorgadas por los consejos. Sin notarlo, navegáis dentro del aura de nuestra hermandad, vivificados por impulsos que os brindan el perfecto complemento a vuestro propio fluido solar. Adaptamos para vosotros un aura de realidad cósmica que, sin exigiros el abandono del mundo, más aún os prepara para mejor servirlo. Cuando vuestra conciencia vuelta al cosmos y en las noches de Erx añora aquello que desconoce, experimenta de modo irracional las dádivas del mundo intuitivo. Otros programas de la conciencia y el cosmos en Eurasia, Portugal, Bulgaria y Rusia. Grupos de trabajo interno UXIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.uxim.org.ar. Vamos al segundo bloque titulado Sócrates y Diógenes, sabios que recibían lo que necesitaban. Preguntan si Sócrates hubiera tenido un perro, ¿cómo sería su relacionamiento? Vamos a escuchar a Daniel. Vos nos decías de Sócrates, en Atenas tener perros era una cuestión cara, porque es una tierra ríspida, pedregosa, o sea, un perro no le ibas a dar las verduritas que comía Sócrates. Entonces, si había perros en Atenas, no estaban en primer plano. Pero sí sabemos que en los ejércitos de la antigüedad había perros provenientes de Oriente, los famosos mastines orientales que tenían distintos formatos según las cruzas, y como la línea de cruce de Oriente a Occidente, del Mediterráneo oriental, entonces había perros que eran descendientes de los mastines orientales. Pero Sócrates no tenía perro, no tenía para comer él prácticamente. Seguro que le hacía caricia a los pichichos que podían estar buscando algo en las calles de Atenas, pero no era una persona que tuviera el compromiso de utilizar energías en algo que no fuera su preservación para ofrecer esa preservación al crecimiento de la conciencia de los atenienses, porque él se sentía un ciudadano con esa obligación. Sócrates aceptaba donaciones de comida, de lo que fuera. Si lo invitaban a comer, iba y comía. Si lo invitaban a un banquete, iba y comía. Porque todo lo que él comiera fuera de la casa era un tirón menos de orejas que le hacía la esposa. Pues la esposa le decía, salí a trabajar, ¿qué salís a hablar con la gente de la calle? Salí a trabajar, trae plata. Pues la esposa era lavandera. Entonces él le decía que bueno, que él trataba de lavar la conciencia de la gente mientras ella lavaba la ropa de la gente. O sea, él tenía una pequeña dote que administraba del padre de la familia, que era tan mínima la administración mensual de eso, que le servía para no morirse de hambre nada más. Entonces esas minas de plata que administraban le servía para sobrevivir un poquito, pero era mínimo, nada. Si lo invitaban a comer, aprovechaba y comía. Bueno, ahí está la disyuntiva. Él daba tanto y recibía lo que necesitaba. No era nada, nada hubiera sido tremendo, porque tal vez ahí la ley se hubiera equivocado. Pero si él pudo sobrevivir fuerte y sano,
como era fuerte y sano, quiere decir que la vida le daba lo que él necesitaba, no importa a través de quién. Si a través de alguien que lo invitaba a comer, a través de un discípulo, a través de alguien, de un vecino, a través del reconocimiento de cientos o de miles de personas que en algún momento se dieron cuenta del valor que tenía. Del mismo modo que muchos se acercaron reconociendo valor en él y después se alejaron hablando pésimo de él, porque cuando la verdad te pega en la cara, pones la otra mejilla o tenés que hacer el gran truco humano, ¿no? Que es escaparse y hablar mal. Creo que recibía lo que él necesitaba. Es más, si hubiera recibido más, no le hubiera servido, porque no hubiera sabido qué uso darle. Él no tenía tiempo para andar buscando, che, me sobra esto, aquí, ¿quién lo quiere? El tiempo que él tenía lo invertía absolutamente en hacer lo que hacía, que era buscar que la gente que llegaba a su vida, cuando se fuera de su vida, estuviera más elevada, que fuera una persona mejor que aquella que había llegado a la vida de él. Entonces él está ocupado de eso, que quien llegara a su vida cuando lo abandonase, se fuera en mejor estado del que había llegado. Entonces él estrictamente vivía con lo necesario. Es que no lo necesitaban, en cada etapa es diferente. O sea, un genuino instructor, según la etapa y qué es lo que tiene que hacer, puede tomar una posición u otra. Si es un genuino instructor, la posición que toma está bien, por más que los demás no la entiendan. Entonces, hay etapas donde un instructor, para poder hacer el trabajo que fuera que hiciera, necesita cobrar. Porque en esa etapa, si no hubiera cobrado, no hubiera podido hacer su trabajo. Por ejemplo, y cuando hablamos de instructor, ya no estamos hablando solamente de los 5 instructores de los cuales se habla comúnmente, como íconos de la instrucción de los últimos 4.000 años o 3.500 años. Entonces, hay que ver qué es lo que la energía tiene previsto, por qué lo tiene previsto de ese modo, qué efectos busca la energía para poder polarizar conciencias que internamente está previsto que entre en contacto con ese instructor. Jesús no cobraba por su trabajo, salvo cuando trabajó como carpintero. En el momento en que trabajó como carpintero, él cobraba. Se llevó una parte de los trabajos de carpintería que hacía con su padre y con algunos de sus hermanos, y a veces con algún ayudante. Cobraba. Pero cuando llegó el momento donde él tenía que romper con ese circuito, rompió, y la vida, al igual que hizo con Sócrates, lo siguió abasteciendo. Sócrates, sí, trabajó cuando era joven, con el padre, que era escultor, pero según dicen los libros, dice la tradición y los historiadores, Sócrates tenía 2 manos izquierdas para esculpir, así que no era el mejor escultor que se podía encontrar. En ese sentido, según dice la historia, según dicen los contemporáneos, preferían no darle las esculturas a Sócrates, y Sócrates tampoco estaba interesado en eso, ¿no? Sofronicio se llamaba el padre. Diógenes era una asceta. Lo que en Oriente se buscaba de un modo, Diógenes lo buscaba de manera análoga, con eso que le dijo al famoso general que se corriera. ¿Qué te puedo dar? Le dijo el general, y él le dijo, correte que me estás tapando el sol. Le dijo que no necesitaba nada de lo que un poderoso como Alejandro Magno o cualquier otro general le podían dar. Correte, porque realmente lo que necesito es que me pegue el sol. Andá y dale las cosas a cualquier otro, a mí no me hacen falta tus cosas. Y eso de que vivía en un tambor, en un barril, bueno, no sé si es un símbolo o no, no tengo realmente información interna que confirme si él vivía en un barril de roble, como decían. Pero no sería nada extraño. Si alguien que lo único que necesitaba frente a un general que podía darle medio mundo le dijo que se corriera, que le estaba tapando el sol, no sería nada extraño que no necesitara más que un monoambiente con formato de barril, por la sabiduría que tenía. Un reconocimiento de un poderoso a otro poderoso con un distinto tipo de poder. Porque un Alejandro Magno tiene otro tipo de poder. Esos generales tienen un poder material diferente, pero es un poder a su manera, sobre todo en una época donde ese tipo de poder se apreciaba muchísimo, se anhelaba muchísimo. Entonces Diógenes era un poderoso en otro sentido, tenía el poder que le daba la relación con su propio interno. Entonces Alejandro, que había sido, entre otros tantos educadores, estimulado por filósofos, por artistas, reconocía en Diógenes a alguien de una valía increíble. Entonces
en base a eso lo quería recompensar por todo lo que él le daba a la humanidad en términos filosóficos, o a la humanidad de esa época, del terruño, ¿no? Y él dijo, sí, bueno, gracias, lo que necesito es que te corras que me estás tapando el sol. Imagínate que alguien que está ante el nudo gordiano le dicen que nadie lo pudo desatar, dice, sí, yo sí, le pega con la espada y lo corta. Es alguien que tiene un poquitito de ansiedad tal vez, ¿no? Ni siquiera se tomó la molestia de ver si él lo podía desatar. Así, con la espada, fue como desató varios nudos gordianos a medida que iba conquistando hasta el norte de la India, el mundo conocido. Si las manos se abren para soltar, incluso lo más preciado, dádivas del cielo anidarán en sus cuencos. A ellas retornarán, bañadas de espíritu, las cosas que antes eran del mundo. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra una de sus obras que titulará Vibración. Quienes pudieran haberse transformado en cuencos receptivos, en griales abiertos para ser colmados, recibirán sin pedido o ruego mediante el precioso tesoro de lo necesario con mínimas interferencias. Habrán simplificado su existencia, dirigiendo su conciencia hacia una comprensión diferente de la realidad. Exigir a la vida aquello que creemos nos adeuda muestra el primitivismo material en el que nos hallamos sumergidos, sin nada pedir, sin nada esperar. La tarea es expresar sin cesar el plan evolutivo. La entrega Daniel Gagliardo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, Versículos de Instrucción Profética,
Colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre. Y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. Conferencia de Cosmosofía en Capilla del Monte a cargo de Daniel Gagliardo, auxiliar de la energía de instrucción espiritual para el nuevo ciclo planetario. En sus conferencias alrededor del mundo, busca remitir a quienes están receptivos hacia su propia fuente interna de conciencia. Estas revelaciones internas se tornan herramientas para la trascendencia y transformación de los seres, orientándolos a una espiritualidad práctica. La charla será realizada en base a las preguntas del público asistente. Domingo 19 de enero, convocatoria 18:30 horas, inicio 19 horas. En el Centro Español de Anfunes 572. La entrada es libre y gratuita. Convoca UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Vamos por el último de los bloques del día de hoy, la base de la comprensión del único. Preguntan en este estudio si los dioses antiguos y sus nombres eran de la energía crística. También se va a hablar de la fuente del conocimiento del pueblo judío y del egipcio. Escuchamos a Gagliardo. Son expresiones de energía crística. No siempre son dioses, a veces son condiciones o cualidades de la energía crística, porque no necesariamente siempre es un dios. Por ejemplo, el Iruma es la energía de Erx y no es un dios, es como hablar algo así. Es la extensión de la conciencia de la entidad que encarna esto que llamamos Erx, pero es una condición energética. Entonces, a veces coincide que esas condiciones de la energía crística están dadas como nombres para reconocer dioses o entidades, pero a veces se está hablando de una cualidad de la energía crística. Y ya no es una entidad en sí mismo, sino, por ejemplo, una condición o cualidad de la energía crística. Mientras que Ashtar es una jerarquía, Isis es una jerarquía, Astarte una jerarquía. Es que no importa el nombre, lo importante es que la humanidad en esas etapas podía reconocer escalafones jerárquicos muy puntuales. Lógicamente que no tenía la capacidad, la humanidad de esa etapa y de otras etapas, no tenía la capacidad de profundizar más la parte oculta de aquello que esos llamados dioses representaban. Es que realmente existe una multiplicidad de dioses, infinita cantidad de dioses. Porque lo que llamamos Dios no define al único ni al inmutable. La jerarquía explicó ya hace décadas que los dioses son en realidad jerarquías mayores, que tienen a su cargo sectores muy amplios de la vida cósmica y que pueden ser percibidos a medida que el ser va entrando en un registro cada vez más profundo, estable, con su propio interior. En este planeta hay millones de personas que dicen que creen en Dios, que sienten a Dios en su corazón, y en realidad lo que están percibiendo es la actividad de su alma, porque no pueden registrar algo que esté por encima del alma. Y hay otros que, aún con un grado mayor de contacto interior, empiezan a percibir la influencia a través del alma de la propia mónada. Entonces, dicen que sienten profundamente a Dios, que lo sienten a Dios, que ellos conocen a Dios. Y es la mónada simplemente. Y hay seres que han trascendido esa percepción porque la energía les permitió registrar otros aspectos, otros voltajes de la realidad cósmica y están registrando en realidad la energía divina que abastece a la mónada, quiere decir su propio regente, y otros están en contacto con la energía de jerarquías que están alineadas al regente y a la mónada
y que también los conducen, porque tanto nuestra mónada como nuestro regente son miembros de un escalafón jerárquico. Entonces, dependiendo la receptividad, la disponibilidad, la alineación, el proceso que la conciencia hubiera hecho, puede percibir del rango infinito cósmico variables que son exclusivas, podríamos decir, aunque todos estén hablando de lo mismo. Es que en Egipto, por ejemplo, el conocimiento más elevado y oculto era solar, no era terrestre. El conocimiento elevado terrestre estaba en el pueblo judío. Los egipcios estaban muy por arriba del pueblo judío, porque tenían conocimiento solar. Fue el pueblo que más profundizó y canalizó conocimiento solar, solo que eran unos muy poquitos. Vos nombraste los hierofantes, y dentro de los hierofantes, la casta más elevada de hierofantes. Claro, es que era la forma de adaptar la conciencia humana, flexibilizarla, para entender la multiplicidad jerárquica. Antes de poder comprender la existencia de un inmutable, primero tenés que aceptar que existe una jerarquía entre vos y ese inmutable. Entonces, por eso es que no se puede empezar al revés. La multiplicidad es lo primero que incorpora la conciencia, y eso le permite, con el tiempo, desembocar espontáneamente, porque es un movimiento espontáneo evolutivo, desembocar en la comprensión que toda esa multiplicidad está sostenida por un rayo que va a un único centro. Pero si vos querés, evolutivamente, si la energía quisiera que de entrada se aceptara un inmutable, un único, nunca va a llegar a ser eso. Nunca, 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 nunca. Porque la multiplicidad es la base de la comprensión del único. La multiplicidad es la unidad desglosada. Entonces vos tenés que empezar a aceptar lo que está desglosado a la altura de tu conciencia. Y después tu conciencia va siendo llevada por influencias sutiles y ocultas a comprender que hay un vínculo, un hilo oculto que a cada aspecto de la multiplicidad lo lleva a la unidad. Ese es el camino. Y los hierofantes lo sabían. Y todo iniciado lo sabe. Por eso nunca se intenta vulnerar la conciencia a través de la imposición de un único si la conciencia no está pronta para eso. Es que esa comprensión de una esencia única, de un único, de una vida única, de una conciencia única, estaba presente en todos los rangos del conocimiento, oculto y superior, en todas las etapas del planeta, solo que eran muy pocos. Y la interpretación simbólica de eso estaba restringida al estado de conciencia de la humanidad en general en cada etapa. Por más que existieran hierofantes de alta evolución, en ese momento, en relación a lo que había, el conocimiento que hoy se maneja en una rueda como esta informalmente, no lo tenían. No tenían ni la mitad de este conocimiento. Y lo que tenían, que era cierto, pero era poco, en relación a lo que hoy hay, lo custodiaban muchísimo. Y aunque fuera poco, lo cuidaban como el oro, como la vida misma. Porque era muy poca gente la que podía acceder a entenderlo, asimilarlo, a hacer base en su conciencia de ese conocimiento. No. Era un trabajo monádico y jerárquico. Moisés es una persona que hizo un muy buen trabajo, pero era miembro de la jerarquía terrestre. Esto de estar conectado absolutamente con el único, ni siquiera las jerarquías intraterrenas, intraoceánicas, intraígneas, intraéreas. Estamos hablando de jerarquías que son las distribuidoras de lo que los demás van a tener que hacer para entender un poco de qué se trata ese único. Moisés era miembro de la jerarquía y trabajaba con la jerarquía que le correspondía y monádicamente tenía los atributos del gobernante, porque su mónada era del linaje de los gobernantes. Por eso hizo el trabajo que hizo, pudo administrar el proceso que administró, gobernar todo un proceso de asimilación, de purificación, de rasqueta muy profunda, que es la que impuso al pueblo que sale de la esclavitud y que lo tiene que llevar a otro estado de conciencia antes de que lleguen a donde tenían que llegar. Y cuando hizo su trabajo, ni siquiera él se metió en esa. Los dejó y dijo, ya está, hasta acá llegué con ustedes, muchachos, sigan solos. Abraham fue un ejemplo también de rectitud, de fe, de entrega. En realidad los patriarcas de los judíos tenían
cualidades muy puntuales, pero tenían un grado de inflexibilidad bastante interesante también. Esa parte no la tenían trabajada. No solo que estaba velado porque no tenía que estar al alcance de todos, sino que los mismos que lo estaban diciendo no tenían una mayor capacidad de explicarlo de otro modo. ¿Qué es lo que pasa con Blavatsky? Hay ciertas aproximaciones del conocimiento, pero le faltaba varias vueltas de rosca para poder decir con una síntesis precisa e inequívoca, ¡tac!, esto es así. Tenían que escribir un capítulo entero para dejar más o menos acomodada una cosa. Y eso ya no sirve. A ver, la energía no se equivoca. Pone a escribir a alguien algo que no tiene que ser para todo el mundo, y el que lo esté escribiendo tampoco tiene la capacidad de escribirlo de un modo más preciso, sintético y elevado. Entonces, una maraña de explicaciones para decir algo que en una frase queda totalmente claro. Entonces, esa complementariedad es perfecta. Esto no es para todos y no tiene que ser así clarísimo. ¿A quién ponemos a escribirlo? A este, que va a tener que escribir medio libro y se va a enredar él mismo para ponerlo. Aparte, la energía del ciclo anterior no tenía la síntesis de esta energía. Lo que hizo Blavatsky fue un trabajo bellísimo de síntesis que quedó en el umbral como correspondía del ciclo anterior. La conciencia universal es quien rige nuestro destino, quien expresa la energía que nos guía. Es en los núcleos internos de nuestro ser donde esa luz, ese haz de potente luz, se manifiesta e irradia su benéfica y conducente energía. Nuestros núcleos internos son potentes espejos que captan los pulsos de la creación. Quien no sintonice con aquellos pulsos permanecerá transitoriamente limitado por la influencia que las fuerzas materiales supieran imponerle. Paulatinamente avanzaremos en la toma de conciencia de aquel transcurso que nuestro ser interno y en el contexto de la vida única recorre para consumar su compromiso con el plan evolutivo. La entrega, Daniel Gagliardo. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación al +549 35 48 56 48 74. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos entonces con el título del próximo programa: La Tierra se tornará un planeta sagrado. Así como arriba, abajo debe ser. Llegada la hora, profundas confusiones en tal sentido transcurrirán, aún más de las que hoy tantos transitan. ¿Qué es para cada quien el arriba o el abajo? Guardaos en esos tiempos. Falsos profetas señalarán abismos diciendo ofrecer los cielos.
Mas si no estáis entregados en la fe, la magnificencia de abiertos cielos os pondrá a prueba cual si de abismos se tratara. La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética de Daniel Gagliardo. Nos despedimos hasta el próximo programa de la Conciencia y el Cosmos. Un programa de UXIM, Centro de Servicio Planetario.